Como se va a enrollar, que ya lo conocemos todos, simplemente gracias por venir. Ya sabéis que esta es vuestra casa y que sea de provecho la charla de Juanma. Creo que hago la presentación. Bueno, pues vamos a empezar. El motivo de la charla de hoy va todo enfocado en cara a los ultra trails, sobre todo enfocado ya, sobre todo en la última parte de la charla, al GR10. Mucha gente me preguntáis muchas veces cómo hago yo para un ultra trail de 100 kilómetros, de 60, 70, de 80, 120, calcular los tiempos más o menos de referencia para la carrera. Entonces, básicamente, el objetivo de la charla es que al final de la charla más o menos sepáis cómo yo me calculo los tiempos. En un principio, la charla tendrá varias partes. En un principio hablaremos sobre los objetivos, la motivación, la preparación, y luego ya a partir de aquí, a partir del punto 6, ya básicamente va todo enfocado hacia el GR10. Pero hasta que los primeros 3, 4 puntos, 5 puntos, los hemos considerado un poco básicos para que veáis un poco de qué va el tema. Vamos a empezar con un vídeo. Simplemente es un vídeo que esta semana yo habitualmente veo muchísimos vídeos de motivación por internet y de vez en cuando se me mete uno en la cabeza y ese vídeo lo veo y lo veo y lo reveo todos los días, por la mañana, por la noche, al mediodía. Entonces al final, esta semana me ha tocado al vídeo este. No tiene que ver en sí sobre el ultra trail, pero sí que le podéis sacar provecho. Vamos a ponerlo un momento. Son, nada, 3 minutos. Pues bueno, básicamente el vídeo, pues si lo enfocáramos al ultra trail, cada uno podría ser o la pastilla de jabón o el escultor, depende en ese sentido.
Yo, por ejemplo, con mis atletas, estaría claro que yo sería un poco el escultor y ellos la pastilla de jabón. Y eso, más que nada, quiere decir que aquí cada uno tiene posibilidades infinitas de cara a prepararse un ultra trail. O sea, se pueden trabajar infinitos aspectos, desde la técnica, la alimentación, la dieta, la estrategia. Entonces, todo depende cada uno de cómo lo vaya moldeando, trabajando, llegará al final a ser una cosa u otra. Empezamos con lo de la motivación. La motivación sería lo básico. O sea, como dice ahí, es el impulso psicológico que nos da la fuerza necesaria para conseguir trabajar y esforzarnos en nuestras metas. Yo siempre lo digo, cuando tú te quieres preparar un ultra trail, ¿qué es lo que de verdad te motiva para correr un ultra trail? Simplemente terminarlo, hacer un tiempo, porque sí, porque lo hacen tus amigos. O sea, el principal motivo que tú eliges para hacer un ultra trail es el que de verdad luego va a ser el motor durante todo el entrenamiento, durante todo el tiempo hasta que lo corres, para darte la fuerza, la motivación para salir a entrenar, para pegarte los madrugones los fines de semana, para cumplir un poco más estricto la dieta, para correr cuando llueve, etc. Si tú no tienes una motivación alta, obviamente en el ultra trail al final los resultados van a ser peores de lo esperado. La motivación es individual, o sea, lo que a mí me motiva para una carrera no tiene por qué motivarle a otra persona. A mí me puede motivar terminar y a otra persona le puede motivar quedar de los 10 primeros, a otra persona quedar entre los 100 o a otra persona hacer sub 15 horas. O sea, cada uno tiene un objetivo diferente, no tiene por qué ser para todos lo mismo. Y es dinámica, o sea, durante 3, 4, 5 meses nunca vas a estar 100% motivado, vas a tener momentos de altibajos, momentos en los que no te va a apetecer entrenar, que tendrás malas sensaciones. En cambio, otras veces estarás súper motivado y harás 2 horas, pero puedes hacer 3, 4 y 5. Entonces, lo primero que tendría que preguntarse una persona cuando corre un ultra trail, ¿cuál es tu motivación? Yo, por ejemplo, luego al final de la charla os enseñaré cuál fue mi motivación, a partir del cual yo decidí pasar de ser un atleta un poco normal o del montón a lo que se me metió en la cabeza para llegar hasta donde estoy ahora. Simplemente fue un vídeo de internet, de estos que estaba viendo yo como siempre de motivación, y dije, pues ahí quiero estar yo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Entonces, ¿cómo mantener un buen estado de motivación? Esto siempre es lo más complicado, porque a lo mejor una preparación para un ultra trail tienes que tirar 3, 4, 5, 6 meses, un año, 2, 3. Entonces dices, wow, al principio cuando empiezas siempre lo coges con muchísimas ganas, pero luego llega un momento que dices, wow, esto ya no, me lo dejo. ¿Cuánta gente empieza a lo mejor a prepararse una maratón de asfalto y al tercer algo del domingo y dices, paso ya? O en vez de hacer 2 horas, hago hora y media, hago 1 hora. Luego llega la maratón y en vez de mejor terminar como que dice, disfrutando, pues termina padeciendo, sufriendo y dice, pues ya no corro más. Entonces, aquí he puesto algunas características, por ejemplo, ahorra energía. O sea, esto quiere decir que si cuando tú un día tienes muchísimas ganas de entrenar, que seas paciente, o sea, no tienes que coger y hoy me apetece 2 horas, pues hago 3, hago 4. Hoy tengo que hacer 7 series, hago 8. Tengo que hacer 2 horas de montaña, hago 3. Hoy toca descanso, pues hago 1 hora de gimnasio. O sea, si un día tienes que hacer 40 minutos, haz 40 minutos. Resérvate un poco para otras cosas. No pierdas de vista tu objetivo. De vez en cuando siempre, cuando ya pasa tanto tiempo o el objetivo está a 1 mes, 2, 3 meses, dices, va, lo tengo ahí que faltan 2 semanas, 1 mes. Pero cuando el objetivo a lo mejor es de aquí a 1 año o 7 meses, dices, me lo dejo, no pasa nada. Ya la semana que viene lo empiezo, no. 1 mes, 2 meses, pues no. El objetivo siempre tiene que estar siempre presente. Hay 1000 métodos, ver un vídeo de vez en cuando, ponerte fotografías por la casa, por la nevera, en el móvil, en el WhatsApp. Simplemente algo para que tú veas que el objetivo está ahí. Que aunque falte 1 año para llegar, poco a poco va pasando y al final llega. No te quejes. Esto es una tontería. Yo siempre, los que entrenan conmigo, siempre se lo digo. O sea, no puedes estar en un entrenamiento o en una preparación cada 2x3 quejándote. Eso al final te come por dentro. Siempre te come, es imposible. Todo es que me duele el tobillo, es que me duele la tripa, es que me molesta la mochila, es que... Al final, todos tenemos problemas, todos tenemos quejas, pero en principio eso es lo normal. Yo siempre se lo digo muchas veces a la gente, digo, si tú quieres preparar un ultra trail de 100 kilómetros, no pretendas a lo mejor una semana que te metes 100, 200, 100, 150, 140 o 7 horas de entrenamiento, el lunes no estar cansado. O sea, si tú no quieres estar cansado el lunes, no te prepares un ultra trail de 120 kilómetros, pero es algo que va
un poco relacionado. También hay que ver una cosa entre estar cansado y estar reventado. Pero en principio, cuando tú te preparas un ultra trail, obviamente no es lo mismo que irte a jugar al ping-pong. El cansancio y las sensaciones van a ser diferentes. También hay que diferenciar un poco entre cansancio y dolor. No es lo mismo que tú estés cansado porque te duela algo, que tengas un dolor porque tienes una lesión. Entonces es un poco luego diferenciarlo. Obligarte a actuar se refiere simplemente que los días que tú no tienes que entrenar o los días que no tienes ganas de entrenar, esos días también cuentan. Va un poco relacionado con todo. Durante un año no vas a tener los 365 días un mogollón de ganas para salir. Habrá días que no te apetecerá, pero esos días también cuentan. Yo siempre lo digo, a lo mejor hay días que por lo que sea te encuentras mal, te encuentras más cansado, pero es que cuando tú lleves en un ultra 10, 12, 13 horas, te vas a encontrar cansado y seguramente mal. Algo normalmente cuando llevas 12 horas corriendo te pasa. Muy raro es que tú empieces un ultra desde el kilómetro 0 hasta el 120 y no tengas ningún bajón cuando estás 15, 10, 12 horas. Esos momentos se pasan. Simplemente hay que pasarlos y salir a entrenar. Sales más a entrenar más despacio, pero simplemente sales. Y rodearte de personas optimistas es súper importante. Si tú te rodeas con gente que suma, tú al final sumas. Si te juntas con gente, pues hoy no salgo. Tú vas un día un domingo a almorzar con 7 personas y 6 y hoy está lloviendo, me voy a almorzar. Al final no entrenas. Si te juntas con 7 personas que están como tú o peor, dices, voy, aunque llueva, me voy a meter 2 horas. Te metes 2 horas. Que llueve, voy a una charca, pues te vas a una charca. Pero en principio, al final, todo suma. O sea, todo depende de con quién te juntes. Y el ejemplo es así. Está lloviendo, Juanito, vámonos a la charca, vámonos. En cambio, si yo estuviera con otra persona, vámonos aquí, es que está lloviendo, salimos mañana. Entonces, rodeate siempre con personas que sumen. Mira hacia atrás. En una trayectoria, a lo mejor de un ultra trail que puede ser un año, cuando lleves 6 meses, también de vez en cuando viene bien mirar todo lo que hayas conseguido. Luego, y desarrollar un buen plan de acción, que eso lo vamos a trabajar ahora. Los objetivos. Los objetivos nos sirven a todos y son imprescindibles. O sea, sin objetivos prácticamente no se puede preparar nada. Muchas veces cuando me dice alguien, quiero prepararme una maratón de asfalto, por ejemplo. ¿Cuánto quieres hacer? No, quiero terminar. ¿Pero terminar en cuánto? ¿En 5 horas? ¿En 6? ¿En un día? ¿En 2 horas? ¿Terminarte corriendo? ¿Terminarte andando? ¿Andando corriendo? O sea, tenéis que ver todos los objetivos. Los objetivos he puesto 3 características, hay muchas más. Tienen que ser medibles, algo cuantificable. Pues, yo qué sé, en tiempo, en sensaciones, en algo que tú digas que lo he conseguido o no lo he conseguido. Adaptados a las circunstancias. Tienen que ser realistas. Tampoco si digas, no, quiero ganar la maratón de Valencia. Eso es imposible. Y luego individuales. Los objetivos es como Entonces, cada uno tiene que ser su propio objetivo individual. Porque lo que a mí me motiva no le va a motivar a ti. Entonces, lo que yo quiero conseguir, a lo mejor... Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo a mis atletas 3 tipos de objetivos. A corto, a medio y a largo plazo. A corto plazo son prácticamente, pueden ser a diario, o sea, no tienen por qué ser de un mes. Normalmente digo, poneros carreras a un corto plazo de un mes, 2, a medio plazo 3, 4, 5 meses y a largo plazo, por ejemplo, un año. Pero luego todo esto es variable. Yo, por ejemplo, cuando me empecé a preparar el Mont Blanc, mi objetivo a largo plazo era en 2015 a 3 años correr el Ultra Trail del Mont Blanc. Luego a medio plazo, por ejemplo, 2 objetivos importantes, la TDS o los ultras estos. Y a corto plazo, pues todos los diarios, las de la serranía, como hacía top 10, top 5, etcétera, las carreras. Entonces tienes que ponerte objetivos que tú puedas ir evaluando. No pasa nada, en una preparación no tienen por qué estar los 100 objetivos bien que tú te vas poniendo, pero simplemente te sirven para saber si estás haciendo las cosas bien o mal. Por ejemplo, yo cuando primero que me preparé el Mont Blanc, en la maratón y Micha yo quería bajar de 6 horas. Entonces, por ejemplo, hice como test a medio corto plazo, tenía Espadán y Mamova, que son más o menos carreras de un coeficiente parecido. Si yo estaba convencido de que quería hacer 6 horas, 6 horas, 6 horas. En Espadán hice 4.8 y en Mamova 4.8 también. Entonces, ¿qué pasa? Si tú en 20 kilómetros o en 40 kilómetros no eres capaz de hacer 2 horas, o sea, 4 horas, que sería la proporción, luego de cabeza es imposible que tú en 20 kilómetros más vayas más rápido. Eso es así. Conclusión, llegué a Espadán y reventé. Así. Tú dices, no, es que luego Espadán será más fácil, es que, o sea, el maratón y Micha será más fácil, se puede correr más. Mentira, si tú no haces 42 con un desnivel parecido en 4 horas, no vas a hacer 60 en 6. Entonces los objetivos tienen que ser eso un poco reestructurables.
Los de la Liga de Serranía, lo mismo, puedes tener varios objetivos. Tú puedes tener un objetivo global, que es terminar la liga en tal posición, y un objetivo mes a mes, ver cómo vas en cada carrera. Luego el GR10, pues lo mismo, cada objetivo puede ser de a corto, medio o largo plazo, cada uno depende de los objetivos que se vaya poniendo. Y luego la preparación. Nuevamente la preparación, dicen, tradicionalmente siempre estaba la preparación específica y la general. Es decir, tú a lo mejor te trabas 3-4 meses haciendo volumen, gimnasio y todo, y luego 2-3 meses más específico de la carrera. Yo por mi parte espero que cuanto más se combinen o se compaginen, mejor. O sea, no tiene sentido que si te gusta la montaña, como estás en un periodo de 2-3 meses, 4 meses, a lo mejor general, diga, pues no, este mes no voy a ir a la montaña. O es que ahora estoy descansando, me toca descansar, no puedo ir a la montaña. Tampoco lo veo lógico. Tú tienes que combinar las dos preparaciones. Sí que es verdad que luego cuando se acerque el día de la carrera, tú harás más entrenamientos parecidos a la carrera. Y durante la etapa general pues a lo mejor haces más gimnasio, pero yo a lo mejor durante la periodo general hago montaña y durante la específica hago gimnasio, lo voy compaginando todo el año. Cambia a lo mejor la cantidad de sesiones, pero siempre va todo compaginado. A lo mejor en asfalto es un poco diferente porque sí que es verdad que tú cuando empiezas la preparación del maratón, a lo mejor sí que haces más kilómetros, luego más series, pero en un principio se puede compaginar ahora. Luego los principios del entrenamiento hay muchísimos, pero he puesto aquí los 6 considero más importantes. El de progresión, o sea, todo lleva una progresión. De nada sirve, por ejemplo, si veis mis entrenamientos en el Facebook diréis, ¡guau, qué menuda paliza! Claro, pero es que yo no empiezo un día y me levanto, voy a hacer hoy 160 kilómetros a la semana, voy a hacer 170, o voy a hacerme... O sea, yo para llegar a donde he estado llevo una progresión de 3, 4, 5 años, y antes de correr pues ya llevo muchos años de gimnasio, de bici, de escalada, de natación. Entonces, quieras que no, todo lleva una progresión. ¿Que se puede llegar ahí? Sí, pero hay que trabajarlo. La variedad, o sea, los entrenamientos, yo me di cuenta cuando hacía más asfalto, que al final, si tú todos los días sabes a correr 70, sabes al final 70, hoy serie, mañana 70, rodaje, al final te aburre. Entonces yo ahora por lo que opto es hacer los entrenamientos los más variados posibles. Cuanto más variados sean los entrenamientos, pues más divertidos, más te entretienes y al final pues menos monótono se te hace. La especificidad va hablando de lo mismo de antes, tienen que ser específicos de cara al objetivo que tú quieres preparar. Individualización pues lo mismo, tienen que ser individuales. El principio de adaptación significa que tú cuando haces un entrenamiento el cuerpo se te adapta. Entonces cuando tú llevas un tiempo, si quieres seguir mejorando, tienes que meterle otra adaptación, otro estímulo diferente o más carga. Si no al final el cuerpo se acumula. Es como si la persona que está a correr todos los días, pues una hora un día, una hora 2 días, una hora 3 días, pues al final hay un momento que se estabiliza. Dice, no, aguanto mucho tiempo corriendo, pero yo no soy rápido. Pues iría un poco por ahí encaminado. Y de relaciones que todos los objetivos, todos los principios están relacionados. Todo lo que hagas en una te va a influir en el otro. ¿Cómo deberíamos entrenar? Aquí pongo, por ejemplo, una semana tipo que mando yo prácticamente a todos los atletas que yo suelo entrenar. Los lunes, por ejemplo, gimnasio. Gimnasio, por ejemplo, suele ser o de piernas o de brazos, general y elíptica. Los lunes normalmente, por lo general, no se corre. Los martes, series cortas. Los miércoles, rodaje en asfalto o los que pueden en montaña. Los jueves, rodaje vivo o en su caso en la cinta del gimnasio. Los viernes, descanso. Los sábados, series medias que serían mejor de 1000, 2000 o montaña. Y el domingo, montaña. Y luego, ¿qué vas trabajando en los entrenamientos? Pues los objetivos generales, por ejemplo, serían pues los típicos de toda la vida. La resistencia aeróbica y anaeróbica, la velocidad con series cortas, medias y largas, la fuerza máxima, resistencia explosiva, la coordinación y la agilidad. Eso es prácticamente lo básico, que serviría para cualquier deporte. Pero luego ya tienes que hacerlo, enfocarlo más al objetivo que tú quieras. Pues si fuera en montaña, por ejemplo, las subidas y bajadas, cortas y largas, técnica bajando, técnica subiendo, alimentación, hidratación, material, y aquí ya los objetivos específicos, cuanto más trabajes, pues esos son ya pues muchísimo mejor. Por ejemplo, en generales, los rodajes, prácticamente de vez en cuando no tienes tiempo para más, pues sales, ruedas 40 minutos, 50 minutos, haces un entrenamiento, ruedas y básicamente. Y luego las series. Por ejemplo, no es lo mismo hacer 10×200 recuperando 1 minuto que hacer 10×200 recuperando 2 minutos. En los dos entrenamientos tú te metes 10×200, pero por ejemplo en el primero, como recuperas menos, tú normalmente el pulso cardíaco le va más alto, entonces sería un poco más
para que lo entendáis, este sería un poco, como recuperas más, las series salen más rápidas, sería para ganar velocidad. Y el primero, como recuperas menos, sería para mantener esa velocidad que tú ganas durante más tiempo. Y lo mismo pasaría con las series de 1000. Tú puedes hacer 7 por 1000 o 5 por 1000 recuperando 1 minuto y 5 por 1000 recuperando 3 minutos. La diferencia sería cuando tú recuperas 1 minuto, pues a lo mejor te salen a 4.30 y si recuperas 3 minutos te pueden salir a 4.20, 4.10, 4.15 por la recuperación. Entonces, en el segundo caso, con más recuperación, trabajas más la velocidad punta y en el segundo trabajarías más el poder mantener ese ritmo que tú ganas durante más tiempo. De hecho, muchas veces dicen que hay un test de asfalto que es 10 por 1000 recuperando 1 minuto. Y el tiempo que tú haces las 10 series de 1000 es el tiempo que tú puedes correr un 10.000. Pues esto sería parecido. No es lo mismo hacer 10 por 1000 recuperando 1 minuto que 10 por 1000 recuperando 3 o 4. O incluso los velocistas lo que hacen mejor es 3 por 1000 pero recuperan 3, 4, 5, 6, 7 minutos. Porque va enfocado mucho más a la velocidad. La fuerza en el gimnasio. La fuerza en el gimnasio se puede trabajar de 1000 modos. Yo, por ejemplo, últimamente lo que estaba trabajando más era la fuerza máxima. Porque luego te das cuenta que cuando tú te vas a la montaña y estás 1 hora subiendo, ahí lo que estás trabajando es más que nada la fuerza de resistencia. En cambio, la fuerza máxima no la trabajas. ¿Por qué trabajo yo la fuerza máxima? Porque va un poco como, para que entendáis también, en la serie de 1000. Si tú corres una serie de 1000 en 3 minutos o en 3.30, una serie de 2000 la correrás a lo mejor en 3.10. Una de 3000 en 3.15. Un 5000 en 3.30. Un 10.000 en 3.45. Pues en la fuerza máxima pasaría lo mismo. Si tú eres capaz de levantar en press de banca o en press de piernas 100 kilos, luego cuando tú quieras tirar una subida que tienes que hacer a lo mejor 100 zancadas, irás más rápido que si levantas 50. Y si levantas 200, también. Luego los multisaltos es un entrenamiento bastante específico, pero que mejora muchísimo la agilidad y la coordinación. Y luego en específicos, pues los rodajes por montaña, trabajar cuestas largas, cuestas cortas. Yo aquí no suelo poner, cuando pongo en la montaña, yo no suelo poner en montaña hace 6 cuestas de 500 metros, pues, o sea, en un principio lo hago por 2 motivos. Cuando tú vas a un entrenamiento y te pones a lo mejor 10 por 1000 subiendo o 7 cuestas, al final eso te agobia. Y tú al final cuando sufres en la montaña, el sufrimiento al final lo relacionas con montaña y sufrimiento igual malo, como si fuéramos niños pequeños. Entonces, yo no veo lógico ir a la montaña a sufrir, porque al final relacionas ese sufrimiento con una cosa que te gusta. Entonces al final lo que suele pasar es que la montaña te deja de gustar. Eso básicamente muchas veces pasa en la gente cuando hace en los entrenamientos en las pistas del río. O entrenamiento de series. Hago un día series, me lesiono. Hago no sé qué, me lesiono. Pues al final haces series, no sé qué, lesión. Al final no hago series. Pues en la montaña es parecido. Puedes decir, es que hay que entrenar fuerte en la montaña, hay que entrenar rápido en la montaña. Yo entreno prácticamente con toda la gente y tampoco hace falta entrenar mucho más rápido. Alguna cuesta te puedes apretar tú, pues en esta cuesta voy un poco más rápido, voy un poco más... Los espero arriba, abajo, pero tampoco hay que ir a la montaña sobre todo a sufrir. Probar un día un circuito, luego, esto que te pone aquí son cosas que te pueden, situaciones que te pueden pasar el día de la carrera. Por ejemplo, tú sales un día en una carrera y te quedas sin agua, ¿qué pasa? Pues antes de que te pasen la carrera, lo pruebas en el entrenamiento. Y sales un día a lo mejor 2, 3, 4 horas sin agua. O sea, sin agua me refiero sin beber, no sin llevar agua en la mochila. O sea, pero tú sales simplemente a ver qué te pasa cuando llevas 3 horas sin beber. Y luego, por ejemplo, haces el mismo circuito bebiendo. Un circuito, por ejemplo, de 2-3 horas bebiendo y sin beber. Y te darás... Eso también sirve para que tú te des cuenta, primero, lo que te pasa cuando no bebes. Y segundo, para que veas la diferencia entre hacer un circuito de 10-20 kilómetros bebiendo y 10-20 kilómetros sin beber. Para que veas que en verdad la hidratación es muy importante. Lo de la alimentación, pues lo mismo. Yo cuando hablé con Darío, él me decía que al principio se iba a la montaña, lo mismo, con comida en la mochila pero sin comer. Para ver cuando le daba la pájara, la hipoglucemia, etc. Y desde el momento que comía, cuánto tiempo tardaba en su cuerpo a volver a asimilar y recuperarse. Pues simplemente tampoco hay que hacerlo todos los días, pero esto al final, tarde o temprano, te pasa. A mí, por ejemplo, en la última TDS del Mont Blanc, cuando quedé cuarto, en la subida última y medio un pajarón, por ejemplo, estuve casi 20-25 minutos que ni bajando podía correr.
me comí 2 geles y luego básicamente te recuperas y vuelves a correr. Pero básicamente, simplemente son momentos que en un ultra te pasan, porque por lo que sea no has comido, te pensabas que la otra vez estaba más cerca, más lejos, pero tienes que saber lo que te pasa, que no se acaba en la carrera. Y el entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible lo voy a explicar con un ejemplo de Garmin Connect. Supongo que todos habéis oído hablar del entrenamiento invisible. Supone que es el entrenamiento que hacemos fuera del entrenamiento. Es decir, el entrenamiento, por ejemplo, de ir en bici al trabajo, salir a pasear al perro, salir, yo qué sé, a comprar con las bolsas, etc. Entonces, yo hubo un mes que me puse simplemente para antes del Mont Blanc, el entrenamiento con bici y sin bici. Y aquí, por ejemplo, podéis ver que el entrenamiento de un mes antes del Mont Blanc, en julio, fueron 71 actividades, 552 kilómetros, 50 horas y 24.000 calorías. Eso fue con todas las actividades, de bici y de correr. En cambio, si quitamos el vale en bici, es de mi casa al Corte Inglés de la Avenida de Francia, que son 5 kilómetros ir y 5 kilómetros volver. O de mi casa al gimnasio, que son 2 kilómetros ir y 2 kilómetros volver. El caso es que si sumamos esto, salían 50 horas. Y si quitamos, que ponemos en vez de todas las actividades, ponemos solo running, bajamos de 50 a 34. Es decir, salen al mes 16 horas más de entrenamiento. Es decir, que al final esas 16 horas muchas veces son las que marcan la diferencia. No es lo mismo que tú entrenes 50 horas de aeróbico, como aquel que dice, a que hagas 34. Porque yo de correr estaba corriendo, como pone aquí, pues a la semana, una semana corrí 36 kilómetros, otra 83, otra 71, otra 82, que en teoría son entrenamientos muy cortitos, ya ves tú. Yo fui a Mont Blanc, entrenaba 10 horas a la semana, 7 horas, que esto es 1 hora al día. Aquí entrenaba 10 horas, aquí entrené esta semana 3 horas. O sea, pero entrenaba muy poquito. Pero si en cambio a eso le sumas la bici, pues ya pasaba muchas veces, en algunos casos, pues eso, metías a la semana 3-4 horas más. Que es una tontería. Pues lo mismo, estamos hablando de entrenar 50 horas a la semana, que ya está muy bien, a entrenar solo de correr 34, creo que salían. Entonces el entrenamiento invisible es ese. Yo muchas veces lo digo, tú no tienes tiempo para salir a entrenar, ves en bici y vuelves en bici. Pero luego, por ejemplo, si os fijáis, el entrenamiento justamente la semana antes del Mont Blanc, la bici prácticamente la eliminé. Porque si no, igual que suma para ponerte más en forma, suma para pasarte de rosca. Entonces, por ejemplo, este mes la bici la cogí 1, 2, 3, eso, 4 o 5 veces. Pero básicamente, al final, todo suma, como digo siempre. Y cuando digo esto con la Valen Bici, no es lo mismo que tú vayas a la compra, por ejemplo, y lleves un carrito, que lleves los 2 sacos, o que hagas, en vez de hacer un viaje con el carrito, hagas 2 viajes, o que en vez de subir andando yo por ejemplo subo a la Avenida de Francia, ahora subo en ascensor, pero si subiera todos los días los 10 pisos andando 2 veces al día, bajar, al cabo de un año, o sea que al final ya me centro en entrenar y al final ya no lo hago, pero al final puedes entrenar muchas veces fuera del trabajo. Luego, las series o rangos. Yo normalmente casi todos los entrenamientos me he dado cuenta de que las pruebas de esfuerzo vienen muy bien hacérselas para saber cómo estás, pero luego al fin y al cabo los rangos y todo eso de entrenamiento yo los sacaba a través de esta formulita, que es súper sencillo. Tú pones aquí tus pulsaciones máximas orientativas sobre una prueba de esfuerzo, 180, luego pones aquí las pulsaciones mínimas, fíjate, 61, y te da automáticamente unos rangos. El rango de zona de baja intensidad, de 126 a 138, que sería el R0. Serían rodajes de recuperación, básicamente. Zona de intensidad moderada, este es el rodaje normal. El R1 de 138 a 150. Luego el R2 bajo, el R2 alto, el R3. Y cada rango trabajas unas cosas. El R0 sería el metabolismo energético más utilizado de los ácidos grasos y intensidad muy baja, sería un rodaje de recuperación o para quemar grasa. En el R1 sería un poco mixto, sería las grasas, pero aparte un poco más los hidratos de carbono.
conforme más nos acerquemos al R2 alto, o sea, al R2 bajo, más hidratos de carbono gastaríamos. El R2 bajo sería un trabajo de más calidad. Aquí ya empezaríamos a meter series. Entonces sería por lo mismo. Entrenamiento de la capacidad aeróbica. Y luego el R2 bajo, que lo explica todo aquí. Y sería todo básicamente. A ver. Serían básicamente los 5 zonas de entrenamiento. Por encima del anaeróbico, por ejemplo, el R2, donde se metaboliza el ácido láctico, por ejemplo, serían las series cortas, de 200, de 300, de 1 minuto, donde tú haces la serie y al final los cuádriceps notas que te queman. Esta es la sensación, por ejemplo, cuando haces una carrera, que estás subiendo y te empiezan a quemar los cuádriceps, pues sería lo más parecido. Cuanto tú más trabajes esa sensación, pues luego en una carrera más tarde sale o más la puedes aguantar. Es todo orientativo, porque yo, por ejemplo, casi todos los entrenamientos de montaña los hago siempre en R0, que es todo de ácidos grasos. Y algunas veces, y compito normalmente en carrera en ultra trail en R1, raras veces compito en R2. Pero claro, al final, cuando tú estás 15 horas, te interesa estar lo más regular posible. Entonces, luego también depende del objetivo, porque si tu objetivo en vez de hacer ultra trail fuera hacer medias de montaña, kilómetros verticales, pues sí que te interesa meter más intensidad y trabajar más las zonas más altas, pero depende un poco de los objetivos. La alimentación y la hidratación es como la base. Tú puedes ser muy buen corredor, entrenar todo, seguir mi plan, mi método, el plan de quien quieras, pero que si luego no comes y no bebes, no vas a ir cara al aire. Pero no vas, es que por mucho que quieras. Ayer estuve mirando unos artículos sobre hidratación y la hidratación afecta al sistema cardiovascular, al sistema metabólico, al sistema termorregulador y al sistema endocrino. Al sistema cardiovascular, básicamente, cuando tú te deshidratas, entre una de las cosas, la sangre se vuelve más espesa. Entonces, el corazón tiene que trabajar más. Trabaja más, pero es que encima bombea menos sangre. Si bombea, creo que ponía que un 10, un 20% de deshidratación, el corazón bombeaba 4 litros menos por minuto. 4 litros menos por minuto es menos oxígeno que le llega a los músculos, menos nutrientes que le llegan a los músculos, y no solo es que le lleguen menos nutrientes o menos oxígeno, es que los nutrientes y el oxígeno también lo recicla mucho peor. De rebote, también el sistema, la temperatura corporal también sube bastante si tú te deshidratas. El cuerpo se refrigera a través del sudor. Si tú te deshidratas, sudas menos y al final te suben las pulsaciones. Y el sistema endocrino será mucho más complicado, pero afecta a todas las hormonas. Entonces, uno de los estudios que ponía es que cogieron a unos ciclistas en una sala y les hacían perder exactamente el mismo líquido que perdían entrenando. Y entonces se dieron cuenta de que todas las cosas que se perdían con el sistema cardiovascular, metabólico y termorregulador no se perdían. Pero obviamente eso en una carrera es imposible, porque creo que el test era en una sala de 35 grados durante 1 hora y se tenían que beber cada 10-15 minutos 800 mililitros de agua. Pero se hicieron los análisis antes y después, bebiéndose prácticamente 2,5 litros de agua o 2 litros, y al final se dieron cuenta de que no bajaban los valores. Pero obviamente tú no puedes estar en un ultra trail o en un ultra bebiendo cada 2 litros de agua al momento. Eso es imposible. Pero sí que es verdad que cuanto más bebas dentro de tus posibilidades, menos van a ser las pérdidas que vas a tener en cuanto a rendimiento. El beber es súper importante. Y luego la alimentación, pues lo mismo. Sin comer no avanzas. No avanzas. El músculo tiene una cantidad de glucógeno limitada y llega un momento que se acaba. Entonces es la temida pájara. En un ultra trail de 10, 12, 13, 14, 15, 20, 30 horas, si no comes, al final revientas. Simplemente. O te retiras, o dices que se me cierra el estómago, es que me dan calambres. Todo eso va relacionado por la mala alimentación. En el estudio decían que tenías que comer de 30, 60, 90 gramos de carbohidratos por hora. Más o menos 1 gramo de carbohidratos son 4 calorías. Por lo que 60 gramos, que sería la media, serían 240 calorías. Más o menos por hora. Entonces, más o menos, yo por lo que tengo comprobado es que la mayoría de gente que yo conozco no se mete 60 o 200 gramos de carbohidratos por hora, ninguno.
Ninguno. Uno se toma un gel de Power Bar o un gel de la marca que sea, pero un gel son 80 calorías. Te estás metiendo 200 o 180 calorías menos de las que te toca. Entonces llega un momento que sí, aguantas, pero cuando llevas ya 5, 6, 7 horas, te da el pajarón. Luego ya está la parte más interesante, que va relacionada en cómo preparo yo las carreras. Esto es súper sencillo, pero es básicamente entenderlo. Yo en todas las carreras me saco un coeficiente, y el coeficiente es el desnivel positivo dividido entre la distancia, y te dice más o menos los metros que subes en cada carrera por kilómetro. Por ejemplo, de las últimas que hemos ido haciendo, el GR10 tiene un coeficiente de 40, el Rincón de 36, la Maratón Imicha de 46, el Mont Blanc de 58, Espadán de 47 y el Mamoba de 50. Entonces tú más o menos cuando vas a una carrera ya sabes prácticamente qué coeficiente tiene y si es más o menos dura que otra carrera, independientemente de si luego es más o menos técnica. Eso ya cada uno tiene que valorar. Pues yo por ejemplo sí que te puedo decir que en Espadán tengo mejor marca que en el Mamoba. ¿Por qué? Porque una es más corredera, pero también es que tiene menos coeficiente. Y parece que no, pero 5 puntos en el coeficiente, 3, 10 puntos, se notan muchísimo. No es lo mismo el Mamoba de 50 que el Mont Blanc de 58. En cambio, Espadán y Mamoba son muy parecidos, en cuanto, por ejemplo, al ritmo que me salió. Y luego el Rincón, 36,2, pues eso es de correr y correr y correr. El GR pues estaría un poco intermedio. En teoría es más fácil que Espadán y que Mamoba y que la Maratón Imicha. Lo que pasa es que aquí luego tenéis que jugar un poco cada uno cómo le afecta que sean 30 kilómetros más que la Maratón Imicha. Y luego en el Garmin Connect tenéis la ventaja de si tú, por ejemplo, te pones aquí como te lo guarda todo, si eres más o menos ordenado, que a mí muchas veces se me olvida cuando pones el filtro, tipo de actividad, trail running, evento, carrera. A ver. Y buscar. Automáticamente te busca todas las carreras que tú has ido haciendo. Entonces automáticamente te sale, pues tú tienes la distancia y el desnivel. Entonces con esto te puedes hacer los coeficientes de todas las carreras, más o menos. Y luego pues aquí, y luego si aún eres más estricto, por ejemplo, cogemos la del Mont Blanc. En cada carrera, esto ya sería rizar el rizo, pero en un principio es una opción que quien quiera la tiene disponible. Y en ver intervalos, te sale, por ejemplo, aquí luego también, si veis mi gráfica de Mont Blanc, bueno, luego la ponemos, pero lleva de más a menos. Yo, en altura ganada, si lo ordenas por altura ganada, tú tienes, por ejemplo, los kilómetros, un kilómetro que de 237 sería un kilómetro del 28%, lo haces en 14, un kilómetro del 25% en 13,59, un kilómetro de 2,42 en 13,24, un kilómetro de 2,35 en 14, es decir, eso va absolutamente relacionado el desnivel con el ritmo. Da igual, si tú coges por ejemplo, aquí lo mismo, si os fijáis, el desnivel va menos, pero es que el tiempo va 14, 13, 13, 12, 12, aquí estos dos de 13, pero luego ya... Y automáticamente estamos hablando de kilómetros del 104, del 56, alguno del 100. Automáticamente va todo súper relacionado, el desnivel. Entonces, si tú más o menos sabes que un kilómetro del 20% lo subes a 13, 12, luego en una carrera te sirve para una idea. Porque tú tienes a lo mejor 3 kilómetros de subida y subes 400 metros positivos, pues eso es un 20%, un 16%. Entonces ya sabes que tienes media hora, 25 minutos de subida. ¿Para qué? Pues para comer antes o comer después. Si lo ponemos al revés en el Mont Blanc, pues por ejemplo aquí justamente pasarían los kilómetros en negativo. Pues lo mismo pasaría. Por ejemplo, estos kilómetros. Los kilómetros en negativo pasa lo mismo pero al revés. Con mucha pendiente o mucho desnivel son malos. Pero por ejemplo sobre 100 metros en el Mont Blanc pues aquí va 3,57, 3,52, 3,54, 3,50, 3,52, 3,50, 3,50, 4,8. Pues eso, básicamente pues son lo mismo, que son todos, pero prácticamente son todos en bajada. Pero claro, y luego por lo mismo,
Esto lo puedes coger con cualquier carrera. Además, esto no falla. Yo más o menos sé que un kilómetro del 15%, sea como sea, orientativamente tardo de 8 a 10 minutos, independientemente. Y a partir de los kilómetros del 17-18% ya se me va a 10, 11, 12 minutos. Y los del 25-30% pues te van a 12, 13, 14 minutos el kilómetro. ¿Y todo esto para qué te sirve? Porque si tú tienes aquí más o menos los coeficientes de las carreras, sabes a qué ritmo subes, tenemos la herramienta del Google Earth. Y el Google Earth es súper práctico porque tú de cualquier carrera te puedes calcular el porcentaje de cada subida. Por ejemplo, hablando ya del GR10, si tú pones mostrar perfil elevación, aquí ya te sale la carrera y toda la carrera y te dice más o menos que son 84 kilómetros con 3.400. Que esto falla porque esto hay que sumarle siempre 4 o 5, en verdad creo que son 94 más 3.800. Pero orientativamente, como te quita distancia y te quita desnivel, la proporción se mantiene. Pero por ejemplo, si quisieras analizar la carrera, tú tienes, por ejemplo, estos kilómetros llanos, la primera subidita, esta, pues una pendiente media del 7%. Pues eso prácticamente, ahí se puede correr a 5 o 6. Y luego en la primera subida dura, cuando llega el trocito este, es una pendiente media del 11%. Esta ya es la primera subida dura, pero hasta el 11 se puede correr también. Esto también viene bien, pues tú ves la pendiente media del 11% y entrenas en la cinta del gimnasio, tú sabes un 11% cuánto es. Entonces es súper comparable. Luego, por ejemplo, esta subida, la de Gillette, esta ya es más dura, es una pendiente media del 18%. Pero claro, es 1 kilómetro. Pues ya sé que esta subida, desde aquí hasta la cima, al ser el 18%, pues voy a tardar unos 10-11 minutos. Y eso no falla. Andando, 10-11 minutos. Pero por ejemplo, si yo me quiero hacer la estrategia, digo, pues mira, aquí tardo 11 minutos en subir. Y luego tengo, de aquí hasta abajo, tengo 3 kilómetros y medio de bajada. Lo ponemos en 3. Pues si tú multiplicas 3 por 4 para hacerlo redondo son 12. Más 11, 12, 21, 23. Entre 4 sería más o menos a 5,50. Que es más o menos yo la media que quiero sacar en carrera. Si yo sé que he subido en 11 y luego bajo 4 kilómetros a 4 o 3 kilómetros a 4, si sumas la media de 11 más 12, 4 son 23. Y al final la media te sale a lo que tú quieres. Entonces es un poco jugar. Si yo, por ejemplo, en vez de subir en 11, subo en 10, luego sé que en vez de bajar a 4, puedo bajar a 4,10, 4,15. Pues un poco ir jugando con las medias. La subida esta más dura, que es la de la Canal del Garbí, pues 3/4 de lo mismo. Esta es una pendiente media del 22% y es 1,5 kilómetros. Pues aquí la subida, calcular más o menos que al ser del 22% te vas a ir a 13-14 minutos en hacer la canal entera. Pero luego, por ejemplo, esta parte es casi llana, pues luego aquí tienes, prácticamente hasta aquí tienes 5 kilómetros para recuperar todo lo que has perdido subiendo. Y luego ya a partir de Gatoa, pues ya nada, una subidita, pero básicamente lo difícil de la carrera está en este tramo. Esto se puede hacer corriendo, andando, y luego la otra subida dura era esta, la de al salir creo que es de Gatoa. Pero básicamente, con la herramienta esta, tú ya sabes cómo son todos los kilómetros de una carrera. Si encima tú sabes cuánto subes a una carrera, la última subida, por ejemplo, del GR es una pendiente media del 7%. Pues yo una pendiente media del 7% a 6, 5, puedo ir andando, corriendo, pues bien. En cambio, entonces ahí un poco ya te sirve para hacerte tus estrategias. Y esto lo puedes calcular, por ejemplo, con todas las carreras. Da igual que sea una que la otra. Luego tenemos otro circuito del GR, pero lo vas cambiando. Y por ejemplo, si cogemos la de la TDS del Mont Blanc, es lo mismo. Aquí las subidas, por ejemplo, esta primera subida es una pendiente media del 15%.
Y si yo miro los datos del Garmin, son 7 kilómetros, 8 kilómetros que yo subí andando en 10 minutos. 8 kilómetros en 10 minutos, en 1 hora y media andando subiendo, una hora y media, 1 hora 20. Pero luego, por ejemplo, aquí bajé rápido, y aquí recuperé mogollón, y aquí ya recuperé mogollón. Entonces, pues luego, por ejemplo, aquí te viene otra subida. Y aquí subías en 7 kilómetros 75, 1500 metros positivos. Pues claro, y una pendiente media del 21. Pues ahí tienes que... Pues ya claro, ahí ya te haces una idea de que vas a estar 1 hora y media subiendo sin parar. Entonces, pero pues yo lo sé, o sea, no es realista decir, voy a subir a 6, voy a subir a 7. Yo sé que un kilómetro del 21% lo subo a eso. Y luego ya esta última subida, que es la donde me dio el pajarón, son 1,5 kilómetros al 30%. Eso para los que sois de Valencia, para que hagáis una idea, es como hacer 7 cortafuegos de serra seguidos, cuando ya llevas 90 y pico kilómetros. Pues claro, yo ahí ya llegué encima, esto fue a todos los que vais este año a la TDS, esta cuesta ya os acordaréis, pero esta es la más divertida. Encima es una cuesta que tú llegas de un valle, pues entonces lo que pasa es que llegaréis de noche, pero tú ves la subida, ves una montaña, lo tapan las nubes y tú empiezas a subir. Yo me acuerdo que aquí en el Mont Blanc creo que llegué a subir ya como estaba, es que del 30, los del 30 pues ahí subes a 17, 18, 19 el kilómetro. Dices, sí, son solo 2 kilómetros, pero 2 kilómetros a 20 minutos el kilómetro es casi 1 hora subiendo. Entonces, pero básicamente con el Google Earth te puedes calcular todas las carreras. Y estas son las largas, pero por ejemplo la de Chiva que hicimos hace poquito, la de Chiva es 3/4 de lo mismo. Aquí el perfil puede parecer muy duro, pero luego por ejemplo coges esta subidita que era del final y te dice pendiente media del 15, tampoco es tanto, pendiente media del 15, luego esta subida del 15, pero el pecho del 50%, que la del final es esta, etcétera. Y luego todo esto te lleva a un Excel, que este es el Excel que por ejemplo yo me he hecho para calcularme los tiempos del GR. Esto es un Excel donde yo aquí por ejemplo tengo algunas carreras que he seleccionado que me sirvan de referencia para el GR con los coeficientes. Y luego tengo los tramos del GR divididos en esta carrera en 4. Puzol Serra, Serra Gàtova, Gàtova Sacanyet y Sacanyet La Pobleta. Entonces, cada etapa me pongo la distancia, el desnivel y el coeficiente. Distancia, desnivel y coeficiente. Entonces, automáticamente yo veo, por ejemplo, que la etapa Puzol Serra tiene un coeficiente de 52. Entonces, yo calculo más o menos que un coeficiente de 52 lo puedo subir a 6,10. Entonces, ¿por qué he cogido eso? Porque, por ejemplo, aquí tengo la subida del pico de Chelva. Esa la corrí a 5,15 y era un coeficiente de 52 y tardó a 54, pues aquí le he puesto 1 minuto más por kilómetro, 1 minuto más se nota. Luego el Mamova, por ejemplo, era 42, pues estás de menos. El Mamova era 50 y corría 5,50, entonces, pero corría 5,50, 42 kilómetros. Entonces ahora supone que estoy más fuerte cuando corrí el Mamova, por lo que correr 20 segundos por kilómetro más despacio y solo 20 te permite reservarte para luego seguir corriendo. Y luego, por ejemplo, lo mismo, Serra Gàtova, pues aquí es un coeficiente de 38. Un coeficiente de 38 es lo más bajito que hay. Entonces ahí no tengo tampoco muchas referencias, pero yo calculo que puedes ir a 5,25. La de Gàtova Sacanyet, a pesar de ser menos coeficiente, yo por ejemplo le he puesto más ritmo. ¿Por qué? Porque es una etapa, es como la intermedia, estás a mitad de carrera, te falta mucho, pero llevas mucho, entonces hay un poco que ahí dices, se te hace largo. En cambio luego ya, la última etapa de Sacanyet La Pobleta, le he puesto un poquito menos, 5,35. En este yo por ejemplo, para mirar la graduación del Garmin tengo que mirar que de Puzol a Serra tengo que llevar una media de 6,10, 5,48, 5,45 y 5,43. Y todo eso da un tiempo de 8,59, que sería si quisiera intentar batir el récord. En un principio, mi objetivo es intentar eso, pues intentar hacer 9 o bajar de 9. Que luego se baja o no, pero más o menos es lo que se intenta. Si yo, por ejemplo,
¿Y por qué? Diréis, ¿pero por qué yo calculo que puedo hacer 9 horas? Por ejemplo, aquí la carrera más orientativa que tengo es la Maratón y Micha, que sería esta de aquí. Yo la Maratón y Micha la corrí a 5,48 el kilómetro. Y es un coeficiente 46, cuando el de Puzol es de 40. Entonces, en teoría, es más fácil el GR10 que la Maratón y Micha, siendo dos carreras de la misma proporción. Entonces, si yo calculo que cuando corrí en la Maratón y Micha hice 62 kilómetros a 5,48 y ahora estoy mejor, pues yo calculo que podría hacer, en vez de 62, pues a lo mejor podría hacer 75, 80 kilómetros al mismo ritmo que la Maratón y Micha, por el coeficiente y por la distancia y la mejor preparación que llevo. Luego los últimos 15, pues ya veremos lo que pasa. Pero en un principio, si yo por ejemplo la Maratón y Micha en vez de haber hecho 6,2 hubiera hecho 6,30 a 6,14, no me hubiera puesto de media en el Mamobile a 5,43. Pero más o menos eso te va todo relacionado, lo que haces en una con lo que haces en otra. Luego básicamente pues ya tengo referencias. Si yo por ejemplo sé que en vez de a 6,10 fuera a 6,40, pues automáticamente haría 9,11. Pero claro, luego te lo tengo que preparar al final, pero básicamente con un Excel más o menos te calculan los tiempos. Esta carrera en teoría es muy fácil porque quitando el primer trozo, que es súper difícil, a partir de ahí se puede correr todo. Y el último tramo es del 32. Entonces el 32 se puede correr mogollón todo. Luego, las estrategias se cumplen o no. Pero es lo que digo, siempre tienes que tener un objetivo, algo que te motive por entrenar. Entonces, a mí la motivación, pues mira, intentar, pues eso, acercarme a 9. Y ya, luego al final, lo mismo, yo en el rincón quería bajar de 10, al final creo que hice 10,25, que esto está mal. Pero al final me puse con el móvil a enviar fotos, a enviar WhatsApp, a enviar Facebook, pero era una cosa u otra, pues digo, de hecho si vamos a... Pero al fin me motivó, en cambio en esta pues me gustaría intentar hacer el tiempo. Luego es lo mismo, o sea, que yo quiera hacer este tiempo no significa que después se vaya a cumplir. Eso es como mi intención, mi previsión, como mi mapa de guía. Luego yo tendré el plan para hacer 9 horas, para hacer 9,20, 9,40 y 10 horas. Entonces, según vayan pasando los kilómetros, si yo por ejemplo llego a Serra en 2,23, pues voy bien. Si llego en 2,30, pues para 9 horas voy mal, pero a lo mejor voy bien para 9,20. Entonces, es un poco tener plan de acción. Aquí tengo el último porque es el último que miré, pero igual que tengo el de 9 horas, tendría el de 9,20, el de 9,40 y el de 10. Y básicamente es eso. Esto te viene bien muchas veces tener una estrategia en carrera, porque si tú no te pones una estrategia en carrera, tú no sabes ni cuándo vas a llegar en meta, ni cómo vas, si vas bien, si vas mal, aprieto, no aprieto. Si yo, por ejemplo, paso porque es normal que los primeros kilómetros te veas muy bien. Si yo paso en Gátova en 4,26 y voy bien, pues voy bien, ¿para qué voy a apretar más? Pues me mantengo. En cambio, si paso a lo mejor en 4,40 y voy bien, pues aprieto. Y si paso en 4,10, pues voy a frenar un poco porque si no voy a reventar. Es un poco tener las estrategias. A mí, por ejemplo, siempre me dicen que en las carreras eso, salgo de menos a más, ¿no? Yo simplemente me pongo mis tiempos. Esto la primera vez que lo haces, falla más que una escopeta de feria, eso os lo digo ya. Tú te lo pones y dices, es que no acierto ni una, macho. Me he puesto que iba a 5, luego voy a 6, me he puesto que voy a ir a 4, luego voy a 5. Pero al final, a base de ensayo-error, aprietas y ya lo aprendes. Tú al final ya sabes que una carrera de coeficiente 40, de 90 a 100 kilómetros, pues la puedes correr a 5,43, a 6. Pero básicamente es entrenar. También es verdad que carreras largas solo tengo la TDS, la CCC, la Maratón y Micha, pero también, por ejemplo, en el primer trozo de Serra, de Puzol Serra, ¿por qué pongo 6,10? Porque, por ejemplo, yo corrí el Mavo, que es de 60, es casi a 6,34. Pues un poco te sirve como referencia. Y básicamente, en función a eso, lo vas mirando todo. Y luego ya, por ejemplo, el material que yo llevaría en la carrera, esto es lo básico, pero el material sería el pantalón montano impermeable y la chaqueta. Que esto seguramente no me lo ponga, pero lo llevaré. Luego, el frontal,
un frontal, el H7 y la manta. Luego básicamente la mochila seguramente llevaré esta, con el camelback, y básicamente yo llevaré esas 4 o 5 cosas. Sí que es verdad que la primera vez que hice el ultra del Mont Blanc de la CDC, ahí llevaba de todo. Pero al final te das cuenta de que esas cosas no te las vas a poner ni aunque llueva, ni aunque haga frío. Yo me acuerdo que estaba subiendo el primer pico del Mont Blanc a menos 20 grados con el viento y con el frío y la térmica en la mochila. Que es una tontería, porque luego te das cuenta de que cuando ganas mucho más tiempo poniéndote la térmica que no llevándola a la mochila. Porque luego resulta que cuando pasas frío, el gasto calórico se multiplica. Entonces al final es una cagada, pero en fin, luego aprendes. Y luego, por ejemplo, en carrera, lo que yo me suelo tomar son estos de aquí. Ahora me tomo los de 226 con doble cafeína, que esto simplemente pues te da el empujoncito. Y las barritas. Las barritas que tienen sobre 200 calorías, pues más o menos es una barrita a la hora, o más o menos hora y media, o un gel. Y luego estos geles, que casi todos los de running se lo toman porque son los únicos geles que tienen 279 kilocalorías. Entonces básicamente, cuando te da un pajarón o esto, pues te tomas esto. Es un gel, pero no es tipo el Power Bar. Yo casi lo tomo como alimento, porque muchas veces no te entra nada, te tomas un gel del tirón y te metes ahí un chute de 300 calorías para aguantar, porque si no, no puedes tirar. Estos geles vienen muy bien, pero al final tendrías, si tienes que llevarte 4 geles de estos para 10 horas, no me puedes llevar una caja con 50 geles en la mochila. Entonces al final buscas un poco geles que tengan muchas calorías en poco concentración. Luego, para si te dan rampas o calambres, pues lo típico, sales. A mí no me suelen dar nunca problemas de rampas ni de calambres. También es verdad que como bebo mucho, pero pues una pastilla de sales. Y luego isotónica, ahora llevo la de 226, que a mí me va bien. Y luego muchas veces en la mochila lo que hago es ponerme el Recovery Drink, que es como la bebida de recuperación con aminoácidos. En vez de ponerme para comer solo isotónica, pues me pongo los aminoácidos para beber. Porque viene bien, porque cuando tú llevas 10 horas el músculo se desgasta. Entonces si te metes proteína para recuperar, viene bien. Luego hay una diapositiva que creo que no ha salido aquí, no sé por qué, que hablaba sobre la recuperación. Es súper importante entrenar, pero es súper importante aún más recuperar. Yo ahí cuando he puesto la gráfica del Mont Blanc serían 50 horas de entrenamiento con la bici, 34 sin la bici. Pero calcular que si yo entreno 10 horas, 5 son de compes fijo para recuperar, siempre. Si entreno 10, 5 de compes, si entreno 20, 10 de compes, automáticamente. Si yo no hiciera, yo estoy seguro que si yo no usara el compes, yo no podría ni entrenar ni estar como estoy. El compes, supongo que la mayoría sabréis lo que es el electroestimulador. Pues es un incordio, pero hay un momento que si tú quieres estar ahí, o lo usas o no llegas. Y eso es básico. Luego para recuperar, pues lo típico, para estar yo estoy con las cremas de BES. Pues las cremas de BES, hay gente que dice que van bien, que no van bien. Yo las tengo, me las pongo prácticamente a diario, todos los días, y de momento sí que me van muy bien. Luego, como trabajo muchas veces de pie, pues esto, lo de las medidas de recuperación, pues también hace. Cuando estoy cargado, pues las medidas de Medigas también. Y básicamente, luego también para montar los bastones. En el GR10 es de correr, pero con bastones al final se ayuda. Las pequeñas cuestecitas que subirías andando, pues con el bastón trota. Sobre todo viene muy bien para corregir la postura de la espalda. Tú muchas veces, en una carrera de 100 kilómetros, vas a andar sí o sí. No es lo mismo que tú andes así, que andes con los bastones así. Entonces al final, yo siempre uso los bastones. Los llevo hasta las cortas, y luego bajando pues tiene los pliegos. Yo simplemente los cojo una mano y ya está. Pero sí que es verdad que la recuperación, yo diría que es lo más importante. No es lo mismo que yo haga un plan, como el que estoy haciendo, recuperando sin recuperar. Y el compes, para si alguien lo tiene, es súper sencillo. Yo me pongo los parches no me pongo ni los originales, son unos de Kilomet que valen 5 euros, que tienen 2 parches, un clip en el medio. Y te pones un parche en el cuádriceps arriba, otro abajo y en el gemelo. Y básicamente al mismo tiempo hacen los cuádriceps y los gemelos al mismo tiempo, que es la zona que más se me carga. Y eso suelen ser 25, 30, 40, 50 minutos. Si entreno por la mañana, pues me lo pongo por la mañana. Si entreno por la mañana y tarde, pues muchas veces mañana y tarde. También depende un poco, ahora esta semana, como estoy entrenando muy poquito de cara ya al GR, pues me lo pongo mucho menos. Pero cuando estoy metiendo a lo mejor esta semana que llegué a hacer, creo que son 160 kilómetros a la semana, pues ahí si entrenaba por la mañana me lo ponía y si entrenaba por la tarde me lo ponía. Mientras que estoy comiendo, mientras estoy en casa, con los cables,
viendo la tele, pero es básico, porque al final la mayoría de gente dice, no, yo quiero entrenar más, entrenar más, entrenar más, entrenar más, pero si no recuperas, al final te lesionas. Y lo último, ya que haría hincapié antes de terminar, sería cuando tenéis molestias o lesiones. O sea, cuando en el momento en que tú tienes una molestia o una lesión, ahí ya estás haciendo algo mal. O sea, si tú tienes una molestia, en ese momento la tienes que tratar, no dejes que la molestia vaya más. ¿Cómo? Al fisio, antiinflamatorios, pomada, electroestimulación, pero no dejes que vaya más, porque en el momento que tú ya tienes una molestia, mal va la cosa. Yo normalmente de momento toco madera, pero prácticamente corro siempre sin molestia. Y en el momento que tengo una molestia, o cambio del correr a la elíptica, o descanso más, o me pongo más electroestimulación, etc. Y básicamente, así es como yo más o menos me preparo todas las carreras. Y nada, y espero que os haya servido de ayuda para las próximas carreras. Si alguien quiere preguntar algo, alguna duda, alguna cosa, básicamente, pues nada, ya está. Mira, si queréis, antes de iros, si queréis ver, por ejemplo, el vídeo, por ejemplo, que me motivó a mí a cambiar el mío fue este. O sea, el vídeo que me empezó a motivar a mí para entrenar como estoy entrenando ahora. No sale, no sé. Es de Nacho Vidal. ¿Me has quitado? Excelente el vídeo. Pues para que lo coja, hombre. Quieres desmotivarnos, ¿eh? Pero se ve. ¿Cómo lo pongo ahí, Xavi? Espera que venga el informático. Yo fue cuando vi, bueno, al principio. Yo cuando empecé, yo era más o menos pues lo mismo que todos, pues un corredor normal, corría, iba a las carreras, acababa el 30, el 50, el 40, entrenaba, hacía no sé qué, y hasta que vi este vídeo, y a mí me motivó y me moló morir, pues yo quiero estar ahí. Y a partir de entonces me puse un plan a 3-4 años. El primer año era primero conseguir los puntos para ir al Mont Blanc. Pues el primer año fue solo para conseguir los puntos, hacer las carreras y terminar. Una vez que tuve los puntos, el segundo año era intentar hacer las carreras de Valencia entre los 10 primeros. Luego ya otra vez fui a Mont Blanc el primer año y reventé. Pues el segundo año la TDS, ya quedé cuarto. Este año sería de mi preparación, repito la TDS y supone que en 2015 el objetivo sería ya poner el total de Mont Blanc. Pero es lo mismo, yo este vídeo lo he visto ya cientos de veces, pero de vez en cuando siempre me gusta. Yo, por ejemplo, este año cuando llegué al Mont Blanc, me acuerdo que el primer año de la PDC, pues nada, llegué a las 2 de la mañana y no había ni Cristo. Pero este año, al llegar al cuarto, pues ya, quieras que no, la cosa es diferente. Por ejemplo, estaba todo el paseo lleno de gente, cuando llegué a meta me volví para atrás tocando la mano a todos, volví por el otro lado, me entrevistan. Y entonces básicamente es un poco lo que os digo, o sea, tenéis que buscar lo que a vosotros os motive para entrenar, para salir a correr. Y es como todo. Obviamente ganar por ejemplo, yo también soy realista, yo sé que nunca voy a ganar el total de Mont Blanc. A lo mejor quedar entre los 10 primeros, pues es posible, porque del primero que hace 20 horas al décimo que hace 24, no es lo mismo. Obviamente estos que hacen 20, 21 horas, 20, 30, eso es imposible. Pero hacer 21, 22, 23, se puede. Y nada, y básicamente era eso. Y ya está. Y luego ya bueno, van llegando todos. Y lo mismo. Bueno, luego, por ejemplo, se ve que llegan estos. Luego, por ejemplo, cuando llega
francés, o luego por ejemplo de aquí luego ya llega este, por ejemplo, hace 23.41, que por ejemplo será menos asequible, pero en un principio cada uno bueno, ya está, básicamente es eso, ¿vale?